Muchos, seguramente todos, os habréis preguntado por qué al entrar en Internet, teclear en cualquier buscador, por el tema de Rosacruz, aparecen tantas y tantas y tantas escuelas. Y si habéis tenido un poquito de paciencia y os habéis introducido un poquito más a fondo, os habréis dado cuenta que incluso las enseñanzas son auténticamente diferentes e incluso en muchas ocasiones hasta contrarias. ¿Cómo es eso posible? Bueno, ya os comenté que en realidad la Rosacruz es un movimiento. Es un movimiento que podemos conocerlo más antiguamente como Gnosis. Y la Gnosis viene desde que se inventó la historia, desde las tablillas sumerias, pasando por Egipto. Pero como nombre Rosacruz, ya sabéis cuándo empezó, ¿no? Tenéis bastante información en mis blogs. Y ello comenzó en el siglo XVII. Hubo antecesores, evidentemente, que ya hablaremos de ellos y os pondremos también, os enseñaremos algunos libros por si queréis mirar. Vamos, en principio yo creo que nos podemos remitir hasta Platón y luego los neoplatónicos también, pero ya esos son muy posteriores, ya son contemporáneos del cristianismo. Y entonces sí quiero deciros que fundamentalmente, independientemente de la cantidad de escuelas, organizaciones, órdenes, fraternidades, en fin, hay dos corrientes principales. Una corriente que surge de la masonería, porque como ya os contaré, o ya habéis podido haber visto en alguno de mis vídeos sobre la relación que hay entre el movimiento Rosacruz y la formación de la masonería, pues hay, de alguna manera, la masonería está empapada de la filosofía Rosacruz. Y luego, por otro lado, tenemos la Rosacruz más o menos moderna, que surge a últimos del siglo XIX, principios del siglo XX, y que está muy influenciada por Madame Blavatsky y la teosofía. De Madame Blavatsky podemos hablar muchísimo, pero ya le dedicaremos a algún apartadito más. Luego os enseñaré algunos libros. Y de Madame Blavatsky pues estudiaron con su escuela teosófica pues tanto Rudolf Steiner como Max Heindel y muchísimos otros. Además, aquellos siglos, el siglo XIX y principios del siglo XX, hubo una promiscuidad tremenda, ¿no?, entre los buscadores del esoterismo. Es decir, había una transferencia de información tanto de la masonería hacia la sociedad teosófica como de la sociedad teosófica a la masonería, aunque si lo miráis bien, en el fondo no se llevaban demasiado bien. Pero sí los buscadores solían pertenecer a 20 escuelas, a 20 organizaciones distintas, tanto teosóficas como masónicas. Y a pesar de que Rudolf Steiner fue el presidente de la Sociedad Teosófica para Alemania, en realidad él tuvo un trabajo muy personal. O sea, en realidad si vemos la obra de Rudolf Steiner respecto a la teosofía, se ve que es una teosofía muy sui generis, muy particular, muy suya propia. Él en realidad estaba realizando ese trabajo. Asumió esa facultad de presidencia de la Sociedad Teosófica, que luego tampoco es que estuviera demasiado tiempo y la abandonó, como también estuvo en determinados ritos, no sé si el rito egipcio o el rito rectificado de la masonería, pero él llevó su trabajo particular. Luego os contaré porque muchas veces se dice que el parecido de la obra de Rudolf Steiner y de Max Heindel es tan parecido porque los dos fueron miembros de la Sociedad Teosófica y por lo tanto estudiaron de las mismas fuentes. Pero
ya os lo mostraré luego. Yo he leído tanto Isis sin velo como La doctrina secreta de Madame Blavatsky, que son muchos tomos. Me ha costado muchísimo esfuerzo y os puedo decir que el parecido es lejano, lejano, muy lejano. Muchas veces se habla por deducción facilona, ¿verdad? No porque se haya estudiado realmente a fondo el tema. No, es que eso es... Pues no, señor, no. La obra de Rudolf Stein es completamente individual, completamente original, y es posible, evidentemente, que haya ciertos matices, ciertas influencias de la corriente teosófica, como si no, después de los años que estuvo relacionado con la sociedad teosófica. Pero lo que está claro es que el parecido de la obra de Max Heindel, fundamentalmente su libro El concepto Rosacruz del cosmos, que fue publicado en el año 1909 con la obra teosófica, Rosacruz de Rudolf Steiner, es simplemente extraordinaria. Evidentemente, históricamente se puede demostrar que Max Heindel fue estudiante de las enseñanzas de Rudolf Steiner. Y después se partieron las peras. Alguien dejó de reconocer que había sido... sí, he sido estudiante, lo que ese señor enseñaba no valía gran cosa. Y yo, en fin, pues me puse en contacto con los hermanos mayores. Se pusieron en contacto conmigo y me dieron la información. Curiosamente, esa información es prácticamente un calco de la obra de Rudolf Steiner. Luego, posteriormente se separó, a partir de la muerte de Max Heindel, la fraternidad de Oceanside en California, la de Max Heindel, pasó a manos de la esposa de este señor. Y entonces hubo disensiones, separaciones y tal, y una de las más importantes fue en Holanda. Y de ahí surge el Lectorium Rosicrucianum. El Lectorium Rosicrucianum, evidentemente, pues lleva esa enseñanza teosófica Rosacruz que realmente comienza Steiner y luego mantiene Max Heindel en su obra. Pero luego, posteriormente, ellos enganchan con la tradición gnóstica, como ya vimos ayer mismo, y luego con posterioridad con los cátaros, y además aparecen los famosos libros de Nag Hammadi, que son una cantidad enorme de información gnóstica. Y entonces esta gente de la escuela de la Rosacruz Aurea, estos fratres y sorores, pues se ocupan de restaurar de alguna manera la gnosis antigua a través de su escuela. Entonces, que sepáis que existen esas dos tendencias. La tendencia masónica, la tendencia Rosacruz masónica, en realidad a lo que deriva es a través de la CRIA, de la Sociedad Rosicruciana en Anglia, a la que perteneciera como muchos hombres y mujeres. No, bueno, mujeres no, porque es una sociedad masónica, evidentemente es solamente masculina. Entonces, hombres de renombre como Bulwer Lytton, y de ahí surge la Golden Dawn. La Golden Dawn, de alguna manera, sería una de las primeras organizaciones rosicrucianas sacadas de la masonería. Luego, por otro lado, en Europa, en la Europa continental, pues estaban diferentes organizaciones, como la Rosacruz Cabalista, de Stanislao de Guaita, y así, ¿no? Y entonces, por eso es fundamentalmente la gran diferencia. La gran diferencia es la introducción de mucha información oculta de su propia cosecha de Rudolf Steiner.
fundamentalmente. Y esa es la diferencia fundamental. De alguna manera, la sección masónica mantiene el tema de rituales y simbolismos, y además tiene un componente mágico, cabalístico, y sin embargo la corriente, vamos a decir, teosófica, pues es más mística, más religiosa si se quiere. No me gusta llamarlo así, pero sí, es más espiritualista en ese aspecto, y huye un poco de la parafernalia ritualística, convencional, del estilo masónico, y de la magia y todo este tipo de cosas que por regla general lo suele bastante condenar. Bueno, la charla de hoy se titula ¿De cuándo soy y de dónde venimos? ¿De cuándo soy? ¿De dónde venimos? Con el fin de confundirnos más, se nos viene repitiendo una serie de carajas que no tienen algún sentido. Que si todo comenzó con una explosión primigenia, el famoso Big Bang, que antes del principio no había nada, que somos polvo de estrellas, que fuimos construidos por una especie de entidad todopoderosa, inmortal y todo bondad, que unos seres venidos de las estrellas nos construyeron para que fuésemos sus esclavos. Pero, ¿quiénes los crearon a ellos? ¿Quién creó a ese Dios todopoderoso? ¿Y desde cuándo viene existiendo? ¿Desde cuándo existe el tiempo y nuestro universo? ¿De dónde somos? Esas preguntas, querido lector, ya las tienes respondidas dentro de ti mismo. No es necesario que vengamos nosotros, ni ningún otro del exterior, a decirte de dónde procedes. Conociendo como ya conoces quién eres. Tú has existido siempre y has estado siempre aquí, en el único universo infinito que viene existiendo desde siempre, porque jamás hubo un principio y además jamás habrá un final. La existencia es como una rueda que girara por toda la eternidad, una rueda que jamás nadie la puso ahí, porque siempre existió. Los gnósticos denominan al mundo original del que estamos hablando como el pleroma, ya lo vimos. El pleroma podríamos decir que es como un inmenso océano de éter, de partículas cuánticas, donde se están transformando de continuo partículas primigenias en forma de minúsculas cuerdas unidimensionales de energía. Ese universo sobre el que se sustenta nuestra propia realidad y de donde somos originarios, a nuestra limitada experiencia aparece como algo caótico y desorganizado, pero nada más lejos que eso. El pleroma es este mismo universo donde actualmente vivimos, pero funcionando a una frecuencia vibratoria muy diferente de la actual, de la que conocemos, muchísimo más alta. El infinito océano multidimensional del pleroma funciona como una sola unidad cósmica, sin dimensiones, y donde el tiempo es algo proscrito, dado que jamás tuvo un comienzo ni jamás tendrá un final. Ese océano, del mismo modo, está infinitamente dividido en partículas extremadamente diminutas y con conciencia propia, aunque compartida con la totalidad de sus inteligentes y divinas hermanas. Esas partículas pueden funcionar de muchas formas, de forma absolutamente individual, en grupos colectivos de mayor o menor número, y como una unidad o un todo. A esa inteligencia colectiva, algunas religiones vienen denominándola Dios, el gran arquitecto del universo y de muchas otras formas más. Todos los seres minerales, vegetales, animales, humanos y angélicos
que vivimos en el mundo de lo real, somos ingentes colonias organizadas de individuos tan diminutos y aparentemente efímeros como las partículas denominadas neutrinos. Esos seres poseen una inteligencia celestial conectada con la totalidad del cosmos pleromático, pero además, esa colectividad posee una conciencia individual de origen divino. Toda separación entre objetos o personas es sólo aparente, pues el éter, campo de Higgs, gustan de denominarlo ahora los científicos, nos une y compenetra hasta en lo más profundo de nuestras partículas cuánticas, y que como algún avispado escritor de ciencia ficción, vino a bautizarlas como midichlorianos. El origen de la fuerza en las películas de la Guerra de las Galaxias. La conciencia nuestra, la tuya, procede de ese océano infinito y primigenio, y de ningún otro lugar, dado que no existe otro lugar. Somos prisioneros de nosotros mismos, dado que estamos conectados con todos, en una infinita prisión sin dimensiones ni fronteras, y venimos existiendo desde un tiempo anterior al tiempo hasta un tiempo más allá del tiempo, y que no es tiempo. Mi forma original, tu constitución es, ¿cómo diríamos? Maleable, cambiante y esféricamente celestial. Los seres del pleroma no tenemos una forma determinada, y antes de que se embarcáramos en el mundo de lo real, no nos preocupábamos por una forma concreta. Fuese cuadrúpeda u homínida, nos era indiferente. Ese océano, según Stanislaw Lem, solariano, de partículas inteligentes y conscientes, al que falsamente denominamos como caos, es nuestro verdadero hogar. Ya descubrimos con anterioridad lo que somos. Comprendemos ahora que venimos de un hermoso lugar donde no existe el espacio ni tampoco el tiempo, y donde los seres que allí habitamos tomamos una forma u otra, según conveniencia, compuesta de colonias inteligentes e inmortales, unidas por el cemento del amor. Esas conciencias individuales agrupadas pueden actuar como si fuera una sola, y es lo que da lugar a la conciencia de la colonia. Todos los seres de aquí, del mundo de la realidad aparente, estamos constituidos de colonias conscientes, inmortales, que prestan su conciencia de unidad celular para formar una conciencia colectiva y a la que conocemos como conciencia del ser humano, del perro, de la hormiga o del propio sol. El cómo y por qué vinimos a este lugar conocido como mundo es algo que veremos muy pronto. Espero que, querido amigo, querida amiga, os encontréis preparados para aceptar la verdad, la única y absoluta verdad, y que por eones nos viene siendo ocultada tanto a ti como lo fuera en tiempos remotos a nosotros, los invisibles. Bien, os prometí, simplemente para que sepáis, os podéis creer o no que los he leído los libros, ¿vale? Pero que sepáis que los tengo. Yo os digo que los he leído. Y si sin velo, os enseño simplemente el tomo 4. No os voy a traer aquí los 4 tomos. Y no los he comprado, no he comprado el tomo 4 simplemente para enseñároslo aquí y que veáis que lo he leído. Esto es simplemente para que cuando alguien diga alguna cosa, primero que se lea las obras, ¿vale? Y luego discutimos. Lo que no se me puede es llamar de embustero y decir que no sé de qué estoy hablando cuando he leído la obra de Elena Petrovna Blavatsky y la obra de Rudolf Steiner, y son absolutamente distintas. Puede haber una pequeña influencia, eso sí, y algunas cuestiones pueden ser similares, pero la estructura de la obra de Rudolf Steiner es clavada. Bien, esto tenemos ahí el primer eslabón de la cadena iniciática a partir de últimos del siglo XIX, principio del siglo XX, de lo que vendría a ser la Rosacruz de carácter teosófico. Ahora os voy a enseñar
las obras fundamentales de Rudolf Steiner. El cristianismo, vamos a ver, el cristianismo y los misterios de la antigüedad. ¿Lo veis? El cristianismo y los misterios de la antigüedad. Este es uno de los libros. También quiero deciros que los libros de Rudolf Steiner generalmente en realidad son conferencias. En realidad son conferencias que él dio y que luego se han recopilado en forma de libro. Estas conferencias eran dadas de forma más o menos pública. Otro de los libros, este es el libro Iniciación, cómo se alcanza el conocimiento de los mundos superiores, el libro Iniciación, donde se explica perfectamente la tecnología de la meditación introspectiva nocturna y de la concentración. El método para poder de alguna manera conectar con los mundos superiores. Y tenemos el tercer libro, que estas son las conferencias a las que asistió Max Heindel y de las que aprendió prácticamente lo que luego se convertiría en el concepto Rosacruz del cosmos, la teosofía del Rosacruz. ¿Vale? Esto fueron conferencias que Rudolf Steiner dio en diferentes puntos de Alemania y que iban gente de todas partes del mundo a aprender de sus enseñanzas. Max Heindel, en el año 1909, se dio prisa para publicar su concepto Rosacruz del cosmos tras su vuelta de Alemania y asistir a las conferencias del maestro Steiner. Tanto fue así que el propio Rudolf Steiner, años después, tenemos que situarnos bien en la época. Estamos hablando del año 1909. Europa ya estaba barruntando la Primera Guerra Mundial, que como sabemos fue en el año 1916. No era un sitio muy adecuado para la publicación ni para la prosperidad, por decirlo de alguna manera, de este tipo de cosas. Steiner no lo tuvo fácil y, como todos sabemos, tuvo que huir posteriormente a Suiza, porque fue perseguido por los nazis posteriormente, antes de la Segunda Guerra Mundial. La ciencia oculta es un libro bastante áspero. Las obras de Steiner son muy alemanas y tenemos que reconocer que el concepto Rosacruz del cosmos es una obra divulgativa perfecta, es decir, fácilmente comprensible. Sin embargo, una vez que hemos leído el concepto Rosacruz del cosmos y leemos la ciencia oculta de Rudolf Steiner, comprobamos no solamente su identidad, su origen, sino además entendemos lo maravillosa que es la teosofía Rosacruz de Rudolf Steiner, a través de su discípulo Max Heindel. Y luego posteriormente tenemos la evolución, y a mí me parece una magnífica evolución. Es una escuela, la escuela de la Rosacruz de Oro, el Lectorium Rosicruciano. Tenemos aquí varias obras: la Fraternidad de Shambhala, la enseñanza elemental de la Rosacruz moderna,
y Dei Gloria Intacta, que son obras de J. van Reichenborch, uno de los fundadores del Lectorium Rosicruciano y que fuera anteriormente miembro de la Fraternidad Rosacruz, y cosa que ellos en ningún momento, bueno, esto yo lo he titulado Shambhala, Enseñanza Iniciática Rosacruz, porque tenía ya la idea de juntar varios libros en uno solo, y luego yo lo retitulaba. Entonces es importante que se sepa esto. No hay que cristalizarse, no hay que quedarse con la enseñanza de los antiguos maestros. Hay que mejorarla. Que los maestros antiguos, los muertos, los ascendidos, no eran perfectos. Y ellos mismos lo dijeron. Yo os traigo una porción del conocimiento, una porción insignificante e imperfecta. Pero luego van sus descendientes, sus herederos, lo encierran en una jaula de cristal que no deja correr el aire y dice, esta es la enseñanza del supremo maestro superascendido que está ya, madre de Dios, y esto es intocable. Resulta que va pasando el tiempo, se adquieren nuevos conocimientos científicos, nuevas deducciones, ¿cómo diría?, mentales, espirituales, filosóficas, y nos damos cuenta que eso se va quedando antiguo, viejito, y lo que servía para la gente de antaño, para nuestros antepasados, pues resulta que hoy en día para nosotros nos suena a cuento chino. Bien, hay que estar siempre abierto al trabajo de investigación, tanto histórico y externo como interno, mediante las herramientas que nos proporcionaron los maestros como Rudolf Steiner con su libro Iniciación, que nos dio el método perfectamente, que fue el método que utilizó Max Heindel, no fue otro, fue el mismo método que utilizó para poder introducirse en los planos internos y traer información de ahí. Bien, hay que reconocer una cosa importante, a partir de su concepto Rosacruz del cosmos, que evidentemente no es que sea idéntico a la ciencia oculta de Rudolf Steiner, ni muchísimo menos, porque evidentemente Max Heindel, pues él modificó ciertas enseñanzas porque él pensaba, y probablemente estuviera en lo cierto en algunos casos, de que las enseñanzas de Rudolf Steiner pues eran imperfectas y que podían ser mejoradas. Él mejoró ciertas cosas y añadió cosas de su propia cosecha. Y de hecho luego él fue un gran conferenciante. De sus conferencias, lo mismo, efectivamente, igual que sucediera con Rudolf Steiner, se crearon muchísimos libros que los tenemos y los hemos leído, y se ve claramente que la obra de Max Heindel es completamente diferente a partir del concepto Rosacruz del cosmos, completamente diferente a la de Rudolf Steiner, pero que tiene un punto en común, un origen común con la obra de Rudolf Steiner, sí, es cierto. Que tanto Max Heindel como Rudolf Steiner tienen una cierta influencia de la sociedad teosófica, también es cierto, no se puede negar, pero una cierta influencia. Las enseñanzas son completamente distintas y eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, yo creo que hoy ya nos hemos extendido demasiado y nos vemos otro día, no sé si mañana, pasado o el siglo que viene. Gracias. Y por favor, seguidme. Me hacéis un favor y vosotros os hacéis también un gran favor. Porque esto no es religión, no lo toméis como religión. Tomarlo como llaves, como una llave que abre puertas. Que abra la puerta de vuestro corazón y que veáis vosotros en vuestro interior, por vosotros mismos, la verdad. No mi verdad, sino vuestra verdad. La verdad que lleváis dentro de vuestro receptáculo cardíaco. ¿De acuerdo? Venga, hasta luego.